gustaría en el día de hoy basar lo que vamos a estar hablando en 2 de Corintios, capítulo número 3, versículo número 6. Y voy a leer una versión que se llama versión la Biblia textual. Me encanta esta Biblia porque habla en el idioma original. La traducción es literal del idioma original en que fue escrita. O si ve algunas palabras que son diferentes, es por eso, ¿ok? Dice: no es que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Diga conmigo: mi suficiencia proviene de Dios. En otras palabras, yo soy suficiente no por lo que tengo, no por lo que conozco, no por la gente que yo conozca, no por el trabajo que tengo. Yo soy suficiente porque Dios habita en mí. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces el verso 6, nuestro texto para hoy: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Hoy vamos a hablar sobre esto porque hay mucha gente que dice, usan ese texto para justificar. ¿Lo ves? No hay que estudiar la palabra porque la letra mata. Pero el apóstol Pablo no se refería al escudriñar la palabra, porque el mismo Jesús dijo: escudriñad las Escrituras. Entonces no puede estar Pablo y Jesús en contra en este punto importante. Y vamos a estar viendo a qué realmente se refería el apóstol Pablo cuando dijo la letra mata. Y luego dice: mas el Espíritu vivifica. Entonces nos identifica el apóstol Pablo como ministros del nuevo pacto. Si usted le sirve al Señor Jesucristo, usted es un ministro del nuevo pacto. Hay muchas formas y hay muchas maneras de hablar acerca de las bendiciones de Dios. Yo hace como 3 o 4 años atrás predicaba acerca de Abraham y cómo es que en el capítulo 12 del libro de Génesis Dios le hace un llamado a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Dios le hace 7 promesas, 7 bendiciones. Él le dice: bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, serás prosperado, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, serás de bendición. Entonces todas estas promesas eran garantizadas para Abraham, pero tenía una condición. ¿Cuál era esa condición? Sal de tu tierra y de tu parentela. Salir de la tierra y de la parentela es uno de los retos más grandes que tienen los ministros del nuevo pacto. Si usted desea ser un ministro eficiente, ¿cuántos desean ser un ministro eficiente? ¿Cuántos desean ser excelentes en lo que hacen para el Señor? Si usted desea ser un ministro eficiente, usted necesita entender lo que Dios le dijo y le pidió a Abraham cuando le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Yo no estoy votando y sacando a nadie de México, entiéndame por favor. Vamos a actualizar esto. ¿Qué le quiso decir Dios a Abraham cuando le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela? Sal de tu tierra tiene que ver con cultura. Hay gente que son más mexicanos que cristianos. Hay gente que son más puertorriqueños que cristianos. Hay un dicho por ahí que dice: genio y cultura hasta la sepultura. ¿Lo han escuchado? En otras palabras, que hay gente que muere. En mi tierra hay una banda de rock en español que se llama Fiel a la Vega y tienen una canción que dice: yo sería boricua
aunque hubiera nacido en la luna. Y yo digo, wow, tremendo, ¿verdad? Quieren ser tan y tan patriotas. Y hay gente que conocemos que son así, ¿verdad? Siempre hablan acerca de su tierra, de su nación, de su bandera. Siempre hay una competencia terrible entre culturas. Y cuando llegan las Olimpiadas o cuando llega el Mundial de Fútbol, oh my God, tienen que acordarnos que le servimos a Cristo, porque se nos puede olvidar. No sé si pasa aquí, pero pasa ya mucho en los Estados Unidos. Entonces el Señor está diciendo, si tú quieres entrar en la responsabilidad que tiene que ver con representar a mi reino, con ser un embajador del reino de Jesucristo, necesitas entender que debes abandonar tu tierra y tu parentela. Eso no quiere decir que usted ahora va a negar a México. Yo creo que todos deberíamos estar orgullosos del país en donde nacimos. No hay ningún problema con estar orgullosos de ser mexicanos. No hay ningún problema con saludar la bandera. No hay ningún problema con cantar el himno nacional el día 15 de septiembre. Yo creo que todos son más mexicanos que nunca, ¿verdad? No sé si esa es la fecha correcta. Amén, ya conozco de esta cultura bella. Y el grito usted lo da orgulloso, porque no hay problema. Estamos orgullosos. ¿Cuántos están orgullosos de ser mexicanos? Eso se vale. Aquí está el detalle. No puede tu orgullo patrimonial estar elevado por encima de tu nueva identidad y tu nueva ciudadanía. Porque Pablo dijo que ahora somos ciudadanos de un nuevo reino. Esto es maravilloso. Entonces, usted es ciudadano del cielo, pero Dios tuvo a bien el que usted naciera en México, en Venezuela, en Santo Domingo, en Colombia, en cualquier país, ¿verdad? Usted nace allí, pero usted estaba predestinado a ser arrancado de su cultura y ser sembrado en la cultura de Jesucristo. Entonces el reto está en salir de nuestra tierra. O sea, no abandonemos nuestra cultura, no abandonemos nuestras costumbres, que vivan los tacos de suadero. No podemos dejar las cosas lindas de nuestra tierra, pero todo eso no puede tener prioridad por encima de la cultura de Cristo. Antes que nada, yo soy cristiano. Gracias por ese entusiasmo. ¿Vio qué difícil es renunciar a la cultura? Mire, Pablo dijo, porque ya no hay romano ni griego. Él lo dijo claro. Él dijo ya, ni mexicano, ni salvadoreño, eso de las culturas se acabó. Dijo, ahora somos uno solo. Somos un solo pueblo, abrigados bajo el cobijo de un solo Dios, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu, un solo Salvador. Su nombre es Jesucristo. Entonces, esto necesita ser entendido como base para que usted pueda ser un ministro competente de este nuevo pacto. Entonces, dejamos nuestra tierra y número 2, dejamos nuestra parentela. Cuando habla de parentela, habla de paternidad. Ayer en la conferencia a los que Dios ha unido, que el matrimonio no los separe, estuvimos hablando sobre la importancia que tiene el que usted se separe, porque dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y esa palabra dejar, ¿se acuerdan que dijimos que en el original dice, por esto abandonará el hombre a su padre y a su madre? Eso no quiere decir que ya no nos vamos a relacionar con ellos. Yo me encanta pasar tiempo con mis padres, amo a mis padres, cuento con el consejo de mis padres. Son personas demasiado importantes en mi vida, pero a la hora de yo ejercer autoridad en mi casa, a la hora de yo ejercer mi ministerio,
mi Padre sabe que hay una línea que se ha dibujado. ¿Por qué? Porque yo abandoné ya esa mentalidad. Eso no es deshonra. Honramos a nuestros padres porque ahora ponemos en práctica todas las enseñanzas que ellos nos dieron, y ellos nos van a poder ver convertirnos en gente de bien. Entonces, Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces, ten cuidado con la cultura y ten cuidado con los conceptos que te amarran a lo que aprendiste, que no necesariamente es correcto. Porque ¿cuántos saben que nuestros padres, con buenas intenciones, a lo mejor nos enseñaron cosas que no necesariamente eran correctas? Uno de mis mejores amigos se graduó de medicina hace muchos años ya, hace como 12 años atrás. Y recuerdo que cuando se graduó, ya era doctor de manera oficial. Lo primero que hice fue preguntarle acerca de algo que mi mamá siempre me decía, y yo quería ver si era verdad. Sí, porque, y yo le dije rápido: oye, ¿es cierto que si sales afuera con los pies descalzos y con el pelo mojado, te da un resfriado? Y él dijo: no. Y yo: espérame, vamos a llamar en tercera línea a mi madre. Y le dije: claro, yo tengo una relación muy saludable con mi mamá, no se crea. Y llamé a mi mamá rápido: mami, ¿sabes qué? Aquí estoy con un doctor. Qué mucho me hacías tú subirme afuera, y qué mucho, porque a mí me encantaba jugar bajo la lluvia, descalzo. Algo tiene pies descalzos y agua que es mágico, me encanta. Entonces, yo fui actualizando conceptos que yo había aprendido y los fui ajustando. Esto sucede mucho en el área de la iglesia, en el área de la religión. Aprendemos cosas que vamos practicando desde niños, pero no necesariamente se acomodan al marco de la palabra. Y si no se acomodan al marco de la palabra, ¿qué necesitamos hacer? Acomodar lo que creemos a lo que dice su palabra, porque lo que dice su palabra es verdad. Entonces no podemos ser cristianos tradicionalistas, ¿verdad? Solamente si deseamos ser ministros competentes de este nuevo pacto. Así que en el día de hoy te voy a dar 6 razones de por qué el nuevo pacto es nuevo. 6 razones de por qué el nuevo pacto es nuevo. Número 1, es un pacto de gracia. No sé si alguien me puede conseguir un poquito de agua, por favor. Tengo la garganta un poquito seca. Número 1, la primera razón, es un pacto ¿de qué? De gracia. En el pacto anterior a la gracia, que era el pacto de la ley, usted cosechaba lo que usted sembraba. Pero en el nuevo pacto cosechamos lo que Cristo ha sembrado. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, en el antiguo pacto, lo que usted hacía, sembraba lo que usted hacía, la acción que usted sembraba, la recogía para atrás. No sé si aquí hay el dicho que hay en mi tierra que dice: el que siembra vientos cosecha tempestades. Lo que tú siembras, tú vas a segar. Eso es parte del viejo pacto. Eso es parte de la ley. Ahora, usted y yo en este pacto de gracia ya no cosechamos lo que sembramos, cosechamos lo que Cristo sembró. ¿Y qué fue lo que Cristo sembró? Su propia vida. Ahora nosotros cosechamos la vida de Cristo. Entonces, en el viejo pacto tú hacías cosas para recibir cosas. En el nuevo pacto recibimos porque ya Cristo lo hizo. Y eso es gracia. Gracias, hermanita. Porque ya no estamos sometidos a las consecuencias del pecado, porque todo el pecado fue absorbido por el sacrificio de Jesucristo. Entonces, habiendo dicho eso,
podemos entender que la gracia declara que todo es un regalo inmerecido. Un regalo inmerecido. Efesios capítulo 1, verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Imagínense, realmente podríamos ser nosotros bendecidos con toda bendición espiritual si pusieran una balanza cómo nos portamos esta semana pasada. No vamos a hablar de todo el año, vamos a hablar de la semana pasada nada más. Los pensamientos que te pasaron por la mente, los deseos que vinieron a lo mejor a tu corazón. Entonces, 6 razones de por qué el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. La primera, es un pacto de gracia. Diga conmigo, es un pacto de gracia. Número 2, oiga bien por favor, es un pacto de reposo. El nuevo pacto es un pacto de reposo. ¿Por qué digo que es un pacto de reposo? Porque en el viejo pacto era hacer, hacer, hacer y hacer. Usted tenía 613 leyes que tenía que cumplir con todas y cada una de ellas. Y si usted no hacía todo lo que la ley decía, entonces usted tenía que hacer un sacrificio para poder ser perdonado. Entonces todo era hacer, hacer y más hacer. Ahora bien, en el nuevo pacto es hecho está, hecho está, hecho está. Ya yo no tengo que hacer porque Cristo hizo en nombre mío. Entonces, usted necesita entender que la fe es descanso, no es obra. No me confunda, yo sé que ya 2 o 3 teólogos aquí dicen, sí, pero la fe sin obras es muerta. Espéreme, ya mismo vamos a llegar ahí. Pero la fe que viene de Dios produce descanso. ¿Descanso de qué? Descanso de estar tratando de hacer para poder ser. En otras palabras, hacer muchas cosas para ser hijos de Dios. La pregunta que hago yo aquí es, ¿qué tuvo que hacer tu hijo o tu hija para nacer de ti? Nada. La otra pregunta, ¿qué debe hacer tu hijo o tu hija para mantenerse siendo tu hijo o tu hija? Se oye tonto cuando uno lo habla de esa forma, ¿verdad? Ay, necesito limpiar mi alcoba, limpiar mi cuarto y ayudar a mamá a lavar los platos en la casa porque no quiero perder mi estatus de hija. ¿Vio qué tonto se oye eso? ¿Y por qué en la iglesia pensamos esa tontería? Pensamos que si no hacemos, perdemos nuestro estatus de hijo. Entonces, solo cuando descansamos en la perfecta obra de la cruz, el Padre entonces puede hacer su obra en nosotros. Cuando su gracia abunda en nosotros, nosotros abundamos en buenas obras. Ahora sí, la fe produce buenas obras. Pero el nuevo pacto es reposo y paz en el Espíritu Santo. ¿Qué les quiero decir con esto? Sí, la fe sin obras es muerta, porque tus obras hablan de tu fe. Pero tú no puedes pretender hacer para obtener fe, porque no funciona de esa forma. Todo lo que yo hago, lo hago porque soy hijo de Dios. Yo no hago para ser hijo de Dios. Mire a ver si agarró ese trabalenguas. Entonces, mi hacer emana de mi ser, no viceversa. No viceversa, jamás.
el Dios que me habita obra en mí para que yo obre de acuerdo a su voluntad. El Dios que mora en mí desea que yo sea un mejor ser humano. El Espíritu de Dios que mora en mí me dirige a toda verdad y a toda justicia. Y todo esto, ¿por qué? Porque soy hijo de Dios. Segunda de Corintios, capítulo número 9, verso 8. Si usted puede llegar allí un momentito, yo quiero leerlo. Segunda de Corintios, capítulo número 9, y quisiera leer ese verso 8. Dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo en todo tiempo, siempre todo lo necesario, en todo abundéis para toda buena obra. Me encanta el trabalenguas de Pablo. ¿Usted agarró esa onda? Déjeme leerla otra vez. A fin de que teniendo en todo tiempo, o sea, no es que algunas veces no tienes, tienes en todo tiempo. Tienes en todo tiempo, siempre, todo lo necesario en todo. O sea que aunque la alacena de tu casa no tenga comida, Él va a alimentarte. Que aunque la cuenta de banco esté en negativo, Él es tu proveedor. Si tú has confiado en sus promesas, ellas son vivas para ti. Ay, pero pastor, ¿y por qué me va tan mal en algunas áreas? Es que Dios no puede comprometerse con la falta de disciplina en el creyente. Cuando su hijo no se porta como debería, usted no le quita su estatus de hijo, pero siempre hay consecuencias. Porque si Dios siguiera dándote todos tus antojos, y tú simplemente no respondes de acuerdo a la vida de Cristo, ¿qué vamos a estar criando? Creyentes engreídos. No sé si esa palabra se entiende aquí, un engreído. ¿Qué característica? ¿Qué es lo que hace que un niño sea engreído? Es un niño que cree que se lo merece todo, y cuando su padre no le da lo que desea, empieza a llorar y a llorar y a llorar hasta que su padre le da lo que tanto quiere, aunque no se lo merezca. Pero entonces Pablo está diciendo: no midas el que no tienes porque no ves. Oh my God, se perdió eso. No pienses que no tienes porque no ves, porque todo lo que te hace falta lo tienes. Y si algo ves que necesitas, pídele al Padre y Él os dará. Señor Jesús dijo: porque si le pides pan no te dará una piedra. Él te ama, Él es tu Padre. Mira lo que dice luego el verso, la parte última de ese verso: para que abundéis para toda buena obra. Obra. Entonces, mi fe me permite descansar en Dios, pero ahora yo puedo hacer todo lo que Dios me llamó a hacer. En este punto necesitamos entender que Dios desea que usted y yo estemos reposados. No hay cosa peor que un cristiano estar frustrado porque piensa que Dios lo está persiguiendo para pegarle, para darle un castigo, porque falló, porque pecó, porque lo que sea. En Cristo podemos reposar, podemos descansar de que su obra fue totalmente perfecta, y ahora usted y yo somos nuevas criaturas en Él. Somos criaturas imperfectas porque todavía fallamos, pero ya cuando fallamos no tenemos esta culpabilidad terrible que nos abraza y que nos tira al suelo, sino que podemos descansar en su promesa. Eso no es licencia para pecar. Hay gente que dice:
Bueno, pues entonces vámonos a pecar. Bueno, si eso es lo que hay en tu corazón, todavía no has nacido de nuevo. Porque en un corazón que ha nacido de nuevo solo está el deseo de servirle a Cristo y de serle fiel. Ya el pecado no me causa gusto. Eso es una realidad. Amén. Punto número 3. ¿Por qué el nuevo pacto es nuevo? Es un pacto de nueva vida. El nuevo pacto es pacto de nueva vida. La predicación del nuevo pacto te quita el velo y te revela la gloria del Señor para que seas transformado de gloria en gloria y en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Eso fue lo que Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo número 3 verso 18, que nosotros como a cara descubierta miramos en un espejo lo que ha de ser manifestado. O sea, hay una nueva vida en usted y en mí. En el nuevo pacto usted no mejora su comportamiento por un tiempo, sino que usted es nueva criatura. En Cristo usted es completamente nuevo, con un nuevo corazón, un nuevo espíritu, nacido del Espíritu. Ya no somos prisioneros del pecado, somos coherederos en Cristo Jesús. Esto necesita ser entendido por la iglesia. La última vez que yo vine aquí, yo dije acerca de esta verdad, de que la vieja criatura murió. La vieja criatura fue destruida completamente. Pablo dijo, en Cristo estoy juntamente crucificado. Y dijo, y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. En otras palabras, esta vida no es mi vida, es la vida de Cristo. Oh, qué poderoso eso. Entonces, al tener una nueva vida y esta nueva vida ser la vida de Cristo, esta vida responde de manera positiva a las cosas de Cristo y responde de manera negativa a las cosas que no son de Cristo. Por eso es que ya yo puedo dejar de estar incordiando, perturbando y criticando al hermanito que está en la iglesia, que yo lo veo que falla, y en vez de ayudarlo y restaurarlo, lo que hago es criticarlo y señalarlo y decirle, men, el diablo te llevó, ya necesitas hacer esto. No, brother, si es una nueva criatura en Cristo, hey, ¿sabes qué? Fallaste, pero nuestra restauración fue completa en Cristo. Aquí están mis manos. Dime, ¿cómo te ayudo a salir de este lugar? ¿Cómo te puedo ayudar a dejar el alcohol, a dejar las drogas? El problema está en que es más fácil señalar y criticar la condición que meter las manos en el fuego con alguien que está pasando por una situación difícil, ayudarlo a restaurarlo. Cuando esa es la labor verdadera del discípulo. ¿Se acuerdan? Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Entonces la vida se la dio ¿quién? Jesús. Ahora, ¿quién lo desató? Los discípulos. Porque dice la Biblia que cuando salió de la cueva estaba atadas las manos en vendas. Y Cristo le dice a sus discípulos, desatadle y dejadle ir. Jesús no lo desató. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Enseñando, no, espérame. Yo vine a dar libertad a los cautivos. Yo vine a resucitar a la gente, a darles nueva vida. Entonces, aquí está el gran intercambio. Jesús te dice, yo te los salvo y tú los libertas. Yo te los resucito, yo te les doy vida. Es tu trabajo sacarlos de la oscuridad en que están, libertarlos de las cadenas que lo atan, porque eso es discipulado. Wow. Entonces yo pregunto, ¿podrá ser posible entonces que haya una persona
que vino a los pies de Jesucristo y que Cristo le dio una nueva vida y que sigue endemoniado. Oh, no pueden habitar, dice la Biblia que una fuente no puede fluir agua dulce y agua salada. Y si Cristo está en el corazón, mire, Cristo y el diablo no pueden habitar en la misma alcoba. No pueden. La Biblia dice, ¿qué comunión tiene qué? La luz con las tinieblas. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la atadura? En la mente. Por eso Pablo dice, sed transformados por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Mi vida en Cristo es perfecta y acabada, pero todavía mi mente necesita ser procesada. Cristo me dio nueva vida, mi mente es procesada, discipulándome, conociéndole y sabiendo quién ahora yo soy en Cristo. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Había una pregunta por aquí? Primero que nada tendría que preguntar de dónde viene la enseñanza de que el flujo de sangre era una posesión demoníaca. Pero es que era una enfermedad física, no era espiritual. Porque la Biblia dice que había gastado todo su dinero en médicos, no en los fariseos para que la liberaran, o no en gente del Sanedrín. Ella había gastado su plata, su dinero, en médicos. ¿Qué te dice eso? Que su enfermedad era física. Ella tenía un flujo de sangre. Entonces, ella quiso, porque ella había escuchado de la fama de Jesús que estaba sanando enfermos. Imagínate esto. Si ella hubiera estado endemoniada, ¿tú crees que los demonios iban a permitir que ella llegara hasta al borde del manto de Jesús? Los demonios tiemblan y huyen. En la Biblia, ningún endemoniado llegó a donde estaba Jesús. Siempre Jesús llegaba. Cuando llegó a donde el endemoniado gadareno, y Jesús llegó, siempre era él el que llegaba, porque nunca Satanás es atraído a la gloria del Padre. Entonces, no sé de dónde sale la enseñanza de que era una enfermedad de liberación, porque no es bíblica. Acuérdate, y ahorita me pongo el manto de maestro, como maestro de la palabra, yo tengo que suscribirme a lo que la palabra enseña. Y hay una ley en el estudio de la palabra, ¿verdad? Lo que es la hermenéutica, en donde uno de los conceptos es que Biblia interpreta Biblia, y que hay conceptos dentro de la Biblia que son repetidos en otro lugar para dar más luz, arrojar más luz acerca de una enseñanza. Pero a menos que yo no le haya pasado por encima o no lo haya estudiado hasta ahora, ¿verdad? Pero estoy casi 100% seguro que no hay una enseñanza que diga, o que Pablo enseñe, por ejemplo, que esta mujer, su problema era espiritual, porque la evidencia lo que dice es que era un problema físico. Entonces, el problema físico que ella tuvo fue sanado por el poder de Jesucristo. Entonces, sí, ella era judía y la salvación le pertenecía a ella, porque para ella fue que Cristo vino. ¿Te fijas? Ahora, en el ministerio terrenal de Jesucristo, Él también trajo liberación. Él también libertó a mucha gente de ataduras. Y podemos hablar del endemoniado gadareno, que es otra historia, ¿verdad? Y de otras historias que tienen que ver con espíritus inmundos, como con el apóstol Pablo, la muchacha, ¿verdad? Esto está en Hechos capítulo 16, la mujer que empezó a profetizar cuando Pablo y Silas estaban predicando, ¿no? Entonces,
Pero eso era un hecho espiritual, eso era otra onda, ¿no? Era otra historia. Ahora, en el caso de la mujer, sí, la historia relata de cómo es que era una enfermedad física. ¿Amén? Bien, ajá. Sí. ¿Ya? Excelente. Ujú. Ujú. Claro. Sí. Jamás. No hay enseñanza bíblica. Amén. Y no podemos confundir una atadura con una posesión demoníaca. Porque hay cristianos atados a alguna droga, cristianos atados al alcohol, cristianos atados al cigarrillo. No es que tengan Mira, yo he escuchado a gente ministrando enfrente diciendo: demonio de cigarrillo, te vas. ¿En serio? Ahora tenemos un demonio que se llama cigarrillo. No, te agradezco tanto eso, porque, y voy a ser más radical también. La enfermedad del cuerpo, yo escuché a uno una vez decir: la enfermedad del cuerpo es el reflejo del pecado del alma. Y cuando dijo eso, yo dije: me llevó el diablo. ¿Tú sabes cuántas veces un cristiano peca? Yo no puedo pararme aquí porque yo soy pastor decirte: no, ya yo no peco. Mentira del diablo, man. Nosotros fallamos, nosotros nos herimos, nos frustramos. Como pastores a veces deseamos también arrojar la toalla y buscar un trabajo secular y ya salir de esto donde siempre me están mirando, me están juzgando, están esperando que yo me comporte como si tuviera una aureola y no tocara piso, como si yo fuera alguien. No, yo soy igual que usted y yo también fallo. Entonces, ¿pueden haber ataduras en los cristianos? Sí, pero no son demonios. Una atadura es algo que te amarra. Una atadura es algo que no te deja funcionar bien. Mire, una atadura es Facebook. ¿Vio que nadie dijo amén? Están un montón de atados aquí que lo primero que hacen en la mañana es verificar el estatus de Face, a ver quién le dio like a la foto que subió la noche anterior. ¿Puede o no puede ser una atadura? ¿Te impide hablar con tu esposa? ¿Te impide hablar con tus hijos? ¿Puede o no puede ser una atadura el soccer? Si de momento te ves evaluando, bueno, hoy juega la máquina a la hora del servicio, el pastor va a entender. Las novelas. Es que la gente piensa en atadura y lo que piensa es en droga, piensa en las cosas más extremas, ¿no? La gente piensa: él está atado, dime qué pasó.
adulterio, fornicación, dicen los pecados más terribles. Pero es posible que hayan cristianos atados con las cosas más banales. No puede un cristiano estar endemoniado. Si está Cristo, no está Satanás. Dejen de traer el ejemplo de Job a colación. Por favor, que nadie me mencione a Job. No estamos en ese tiempo, ni estamos en ese pacto. Yo estoy en un nuevo pacto y Dios ya no tiene por qué probarme a mí, porque Cristo me representó, y cuando Dios probó a Cristo, Él pasó la prueba con grado de A, con un 10. Y cuando la pasó, dijo: también voy a incluir a un grupo de personas que yo he escogido. Ellos tampoco pueden cumplir, pero como yo cumplo hoy, ahora yo le pongo mi justicia a ellos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Oh, gloria a Dios. Entonces, la próxima vez que alguien quiera reprenderle a un demonio, usted tiene todo mi permiso. Si usted es nueva criatura, porque a lo mejor le estoy aquí hablando a uno que todavía, ¿verdad? Pero si usted está consciente de que usted es nueva criatura y alguien viene: Satanás, te reprendo, o quiero echar fuera cualquier demonio usted tiene todo mi permiso para agarrarle la mano y apretarla y bajarla y decirle no, en amor. No, hermano, a lo mejor estoy sufriendo por algo, pero Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. En esta habitación, Cristo, imagínense que acabamos de leer que Él lo llena todo en todo. ¿Usted oyó eso que lo dijo la palabra? Que Él lo llena todo en todo. Si lo llena todo, ¿qué espacio hay para Satanás? Por favor, yo estoy lleno de la plenitud de Cristo. Mi problema es mi mentadamente. En mi mente me confundo, en mi mente lucho, en mi mente fallo, mi mente es terrible. Pero diga conmigo: tengo nueva vida. Ese punto número 3, ya eran 6 puntos y ya se me está acabando el tiempo. Vamos a correr, ¿sí? Punto número 4. Es un pacto de unión. Es un pacto de unión. En el antiguo pacto, Dios vivía en un templo hecho de manos de hombres. ¿Se acuerdan que lo hablamos el jueves? Pero en el nuevo pacto, usted se ha convertido en el templo del Espíritu Santo. Entonces ya Dios no mora. Óigame, yo sé que muchas veces cantamos disparates y yo no vine aquí a hablar de semántica, ¿sabe? Porque a mí también me gusta decir: el Espíritu de Dios está en este lugar. Pero yo cuando digo en este lugar, yo siempre digo en este lugar y me pongo la mano en el pecho. Porque yo sé que en estas paredes lo que hay es oxígeno, cemento armado, vigas, aluminio. Pero Dios mora ¿en qué? En corazones. Eso lo dice la palabra. Que Él no mora en templos hechos por manos de hombres. Él mora en nuestro corazón. Entonces yo no entiendo por qué la gente, eso es para que usted vea lo profunda que está la mentalidad católica todavía en Latinoamérica. Que cuando muchas veces la gente entra por esa puerta, ellos lo único que les falta es presignarse. Es lo único que les falta. Porque ellos piensan que hay ángeles por ahí, hay ángeles acá, y que este es un lugar
particular de la gloria de Dios. No, el lugar particular de la gloria de Dios es mi corazón, y donde quiera que yo me paro, toda la plenitud de la gloria me acompaña. Por eso es que Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso no quería decir que ibas a habitar adentro del atrio, adentro de casa de mí todos los días de tu vida. No, es que ahora su gloria, somos recipientes de su gloria y andamos llenos de ella en donde quiera que nuestro pie posa. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces es unión, es un pacto de unión. Diga conmigo: yo soy uno con el Señor para siempre. Santo, justo, perfecto para siempre. Entonces, ¿cuántos creen que ya estamos completos en Cristo? Entonces podemos ir cambiando un poco nuestro vocabulario, porque entonces si estamos completos en Él, tengo toda la unción que necesito. ¿La tengo o no la tengo? Tengo toda la fe que necesito, tengo toda la bendición que necesito. Estoy completo. Por eso es que antes, ¿verdad? La Biblia dice: cuando yo era como niño, yo hablaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Todavía hay llamados que se hacen en la iglesia que dicen: todo el que quiera más bendición, que pase aquí al frente. Y yo digo: bueno, parece que alguien necesita bendición porque yo la tengo toda, yo voy a ir. Cantamos: dame más de ti, Señor. Yo quiero más de ti, Señor. Y yo me imagino a Dios en el cielo: pero ¿qué más quieres si te lo he dado todo? Tienes todo, tienes mi vida, te di a mi hijo, tienes la plenitud de quien yo soy, y todavía sientes que te falta algo. ¿Cuál es el problema? Que el cristiano no ha entendido todo lo que tiene en Cristo. Y como no entiende todo lo que tiene, sigue pidiendo de lo que ya posee. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Entonces, en el nuevo pacto, el crecimiento en Dios sucede mientras usted y yo reconozcamos todas las cosas buenas que ya son nuestras en Cristo. De acuerdo a Filipenses capítulo 1, verso 6. Voy a correr estas dos rapidito porque se nos acabó el tiempo. Número 5, es un pacto que tú no puedes romper. ¿Usted escuchó eso? El viejo pacto usted lo podía romper de acuerdo a las cosas que hacía, pero el nuevo pacto es indestructible. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto descansa en las mejores promesas de Dios mismo. El viejo pacto fue entre Dios e Israel. El nuevo pacto es entre Dios y ¿quién? ¿Y usted? No, es entre Dios y el Hijo. Entre Dios y Cristo. Nosotros somos los que nos beneficiamos de ese pacto. Ay, y me perdona, ¿verdad? Es que te digo, voy a matar otra vaca sagrada aquí. Yo no sé si aquí sucede en algunas iglesias, pero allá en Estados Unidos se hace mucho esto. Mucha gente dice: pacte con Dios. Haga un pacto con Dios en esta hora. Y usted ve a la gente haciendo pactos con Dios. Pero es que, ¿qué tú quieres? ¿Sustituir el pacto perfecto y eterno que tienes por lo que vas a empezar a hablarle a Dios? Y usted sabe cuáles son los pactos que se promocionan, ¿verdad? Que usted dé de su dinero, pacte usted con su dinero para recibir la bendición de la sanidad de alguna enfermedad. Quieren pagar por lo que Jesucristo te está dando de gratis. Entonces el pacto es eterno y es perfecto. En el antiguo pacto usted era bendecido si usted obedecía. En el nuevo pacto usted es bendecido porque Cristo obedeció. Y número 6, es un pacto que revela
el corazón de tu Padre. La razón por la cual tenemos tantos creyentes que tienen una distorsión de quién es Dios es porque el énfasis muchas veces en las predicaciones que han escuchado casi toda su vida es sobre un Dios que está llevando cuenta sobre todos tus pecados. ¿Alguien ha escuchado eso? Dios te está mirando y todos tus pecados están siendo anotados en un libro y algún día vas a tener que dar cuentas por ellos. Vamos a dejarnos de niñerías. Si crees que Cristo murió por todos tus pecados, ¿por qué ahora Dios te está hostigando por los pecados que ya Cristo pagó? ¿Tú crees que eso es lógico? Cristo vino a revelar el corazón del Padre y el eterno amor que Él tiene por sus hijos. En este nuevo pacto no tienes que trabajar por lo que ya es tuyo, sino que como hijo, como hija, el Espíritu Santo nos quiere enseñar a cómo ser buenos mayordomos de los bienes del Padre para ser confiados con los tesoros de la sabiduría de Dios en Cristo. Entonces, este pacto nos revela el corazón del Padre. Y cuando hablamos que nos revela el corazón del Padre, es que ahora podemos conocer su voluntad para con nosotros. ¿Por qué no conocemos su voluntad? Porque nos negamos a estudiar la palabra. Nos negamos a discipularnos. Pero por favor, escudriña la palabra. ¿Quieres conocer la perfecta voluntad de Dios para con tu vida? Simplemente somete tu vida a las enseñanzas de este gran libro y yo te garantizo que tu vida será transformada. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en esta maravillosa mañana.